pero bonito, porque vamos a hablar de algo muy importante. Dijimos en el versículo que entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo está en cada corazón que le recibe y que le acepta. ¿Por qué? Porque el Señor no obliga a nadie a recibirle. Eso tiene que ser algo, ¿verdad? Con la voluntad. Pero así como nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos a qué adversario que nos limita el poder obedecerle al Señor. A ver, ¿quién será? Satanás. Satanás, muy bien. Entonces Satanás está acá, así como nuestro Señor Jesucristo está al lado de nosotros, tenemos ese adversario, el diablo, que nos está todo el tiempo y constantemente, ¿qué? Trabajando. Entonces esta noche vamos a hablar de las estrategias de Satanás para vencernos. ¿Cómo nos trabaja Satanás y cómo nos está constantemente acechando? Yo no sé si los que están en la sala han escuchado alguna vez a alguna persona conocida que les dice que no creen en que existe el diablo, que no existe Satanás, que eso es una fábula que se ha inventado. A ver, en la sala. ¿Han tenido esa experiencia alguna vez? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, yo he tenido personas alrededor mío que piensan que Satanás no existe, que eso es una fábula creada para tener a las personas temerosas en que no deben hacer cosas malas. Entonces, muchos de nosotros a lo largo de la vida nos basamos en todas las experiencias que tenemos, tanto positivas como negativas. Y también podemos haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo, haberlo aceptado como nuestro Salvador personal, pero constantemente sufrimos derrotas. A ver, ¿por qué será que nosotros sufrimos esas derrotas? ¿Por qué no logramos entender que nosotros tenemos un adversario, que es el diablo y Satanás, que siempre está tomando cuenta de cada una de nuestras acciones, de cada una de nuestras inquietudes, de nuestras debilidades, para podernos hacer caer en la tentación? Yo tengo la experiencia de que cuando surge alguna situación, sí, una situación fuera de contexto, fuera de las cosas que le puedan agradar al Señor, pues uno siempre dice, bueno, está trabajando Satanás, no hay que darle espacio al enemigo. Y hay otras personas que piensan de que no es el enemigo, sino que son las mismas actitudes de uno, de manera personal, la que hace todas esas cosas. Entonces, esta noche yo quiero hacer este pequeño culto y a través de cada uno de los versículos poder manifestar de lo que pude estudiar, cómo se manifiesta Satanás en cada cosa que nosotros hacemos. El querer como el hacer y la buena voluntad nos las da nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos ese adversario que constantemente nos quiere hacer caer. Y no es algo, no es una metáfora, es algo real. Y cuando nosotros logremos concientizar de que cada cosa que nos sucede o cualquier situación que podemos ver en desventaja para nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que estar a la alerta de que es Satanás quien nos está trabajando y que nosotros debemos estar al pendiente y no permitir que pueda ampliarse su obra. Dice que Satanás tiene 3 metas. Alejarnos de Dios. Esa es la primera meta de Satanás. Desviar el propósito de Dios en nuestra vida, porque Dios tiene un propósito, pero si nosotros no estamos al pendiente, Satanás puede lograr desviarnos de ese propósito. Y Satanás tiene también el tercer objetivo, que es dividirnos. Y esa división pues hace que automáticamente podamos estar desvalidos. ¿Por qué estamos desvalidos? Porque sencillamente
No sé si han escuchado el dicho de que en la unión está la fuerza. Cuando no hay unión, las partes se debilitan y automáticamente puede entrar el enemigo. Las guerras se ganan cuando, ¿qué? Cuando se logra colocar en la otra posición del enemigo y que no haya un frente unido. Eso es lo que le encanta a Satanás, de que los hijos de Dios estén constantemente. Entonces, ¿qué quiere Satanás? Alejarnos de Dios, desviar el propósito de Dios de nuestra vida y dividirnos. Esas son las estrategias que nosotros esta noche debemos de pensar y debemos analizar y debemos estar al pendiente de vencerlas constantemente. Vamos a leer en Romanos 8:5. ¿Qué nos dice Romanos 8:5? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces, ¿en qué posición debemos estar nosotros? En los pensamientos de la carne, que viene siendo todo lo que nos proporciona el mundo, y estar en el espíritu. Entonces, en esa conexión constantemente con el Espíritu Santo. Los que viven en la carne, pues viven en el pecado. Sabemos todos los que estamos acá presentes, que es vivir en el pecado, ¿verdad? Todos aquellos que no es lo que le gusta al Señor, todo lo que contraviene a su ley. Entonces, los que viven en la carne están siempre, ¿qué? En una contraposición de la ley de Dios. El impulso interno de todo lo que se hace es una contraposición a lo que nuestro Dios quiere. Más los que son del Espíritu, ¿qué? Confiamos en el Señor Jesucristo, confiamos en el Espíritu Santo que nos proporciona paz y que nos proporciona tranquilidad. Entonces, cuando nosotros analizamos y vemos lo que es vivir, lo que se vive en la carne, y cuando vivimos en el espíritu, tenemos que entender que la mente es el espacio y el campo de batalla del diablo. ¿Qué opinan de eso? ¿Quién tiene algún comentario con respecto a esta frase? La mente es el espacio y el campo de batalla del diablo. Bueno. Así mismo es, hermana. Porque una mente ociosa o una mente que no está conectada con Jesús es un espacio para que lo llene el enemigo. Así mismo es. Amén. Entonces, absolutamente todo nuestros pecados se inician ¿dónde? En la mente. Y como todo se inicia en la mente, como dice la hermana Leandra, una mente ociosa da cabida ¿a qué? A que el diablo pueda entrar y pueda pues, ejercer ese campo. Dice que él hace toda su labor en la mente, está todo allí. Una mente ocupada en lo que quiere el diablo es que es una mente que lleva ¿qué? A la muerte. ¿Por qué a la muerte? Porque estaremos haciendo cosas que no debemos hacer, no estaremos obedeciendo al Señor, y todos los que no obedezcamos al Señor estamos perdidos. Y cuando en nuestra mente está el Espíritu Santo, automáticamente nosotros tenemos esa sensación de paz y esa sensación de vida. Entonces, la pregunta de esta noche, si la mente es el campo de batalla de Satanás, entonces diariamente, ¿cuánto tiempo utilizamos nosotros para ocupar nuestra mente en las cosas celestiales, en las acciones que nos dan provecho? ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a tener la mente saciada del Espíritu Santo? Si ya sabemos que la mente es el espacio y el campo de Satanás para trabajarnos, entonces nosotros tenemos que trabajar para no darle cabida y que automáticamente nuestro tiempo, nuestras acciones y todos nuestros pensamientos
sean dirigidos a cosas espirituales. ¿Para que qué? Para que Satanás no pueda trabajar en ese campo. Vamos a leerlo, Romanos 8, 6 y 9, que nos dice así. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco lo pueden. Entonces, ¿qué? El que se ocupa de la carne es muerte, pero nos dice que el que se ocupa del espíritu es vida y paz. Y todos los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Entonces, podemos pensar esta noche que nosotros como cristianos, que vamos a la iglesia, que estamos bautizados y que nos sentimos bien porque estamos en conexión de Dios, pero ¿qué sucede? ¿Estamos haciendo lo que le agrada al Señor? Si es así, entonces debemos estar en paz y debemos estar con la bendición de Dios. Si no es así, entonces debemos pensar y analizar que estamos permitiendo o dándole trabajo a Satanás. ¿Para qué? Para que nos vaya trabajando. Dice que Satanás, desde el inicio de la Biblia, nos dice que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, si en la Biblia en todo momento nos advierte que Satanás es el padre de la mentira, ¿podemos nosotros bajar la guardia? ¿Podemos nosotros pensar que podemos estar sencillamente descuidados sin pensar que tenemos ese adversario que nos está constantemente acechando? Dice, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, si el Señor esta noche nos dice a través de su palabra, porque todo lo que nos dice el Señor a través de su palabra, eso es lo que el Señor quiere que nosotros tenemos en cuenta. Si nos dice que todo cuando queremos hacer los deseos, nuestros deseos propios, venimos siendo ¿qué? Vuestros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea que cuando nosotros queremos hacer lo contrario a lo que el Señor nos dice que estamos haciendo caso al padre, el diablo, que es el padre de la mentira. Y dice que Satanás ha sido homicida desde el principio y que no ha permanecido en él verdad, no hay verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla. Entonces, pendientes, porque tenemos a este adversario que nos trabaja y que nos utiliza y que está lleno de mentiras. Y vamos a ver cómo maneja Satanás esta mentira. Dice que nuestra vida es un campo de batalla. Si nuestra mente es un campo de batalla, ¿cuándo comienza esa batalla? A ver, ¿quién se le ocurre? Cuando yo les digo, ¿a qué hora inicia esa batalla? Si la mente es el campo de batalla. ¿A qué hora inicia? Apenas nos despertamos. Amén. Apenas nosotros nos despertamos, nosotros al abrir nuestros ojos, nosotros vamos a estar en una posición de buenos pensamientos o una posición de malos pensamientos. Y cuando digo buenos pensamientos es que estamos en conexión con Dios, agradeciéndole por la noche de paz y agradeciéndole infinitamente por todas las bendiciones que nos da. Y cuando digo que puede estar en mal es porque posiblemente estamos pensando en algo que no debemos pensar, en alguien que no debemos de pensar, en alguna situación que no nos beneficia ni nos da provecho,
Y ese es el pensamiento con la que nos levantamos. Entonces, que ese campo de batalla, que es la mente, que apenas al despertar, nosotros podamos estar en conexión con nuestro Señor Jesucristo, para que todo lo bueno en el transcurso del día pueda ser bien recibido. Igualmente, en la noche, que nuestro sueño sea... no fuera así de en la mañana, primero hace eso y luego a la noche en la meditación. No exactamente. Exactamente. Entonces, apenas abrimos esos ojos, vemos que tenemos que tener el propósito de estar en conexión con Dios. Constante. Satanás quiere destruirnos y Satanás quiere apartarnos de Dios. Esto no es una teoría, esto es la vida real. ¿Por qué? Porque tenemos esta situación donde está el bien y está el mal. Y Satanás quiere que nosotros nos apartemos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en 2 Corintios 4:4. A ver de quién nos habla 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, automáticamente el Señor nos dice esta noche que quién es el Dios de este siglo, quién es el Dios de esta tierra que trae el mal, Satanás. ¿Y qué es lo que él quiere? Cegar el entendimiento de todas las personas incrédulas, para que no les resplandezca la luz, para que ellos no logren entender ese evangelio de gloria que el Señor vino a traer a cada uno de nosotros. ¿Por qué es así? ¿Y por qué decimos que Satanás es el Dios de este siglo? Porque ¿quién nos genera esas ganas de codiciar? ¿Quién nos genera esa gana de mentir? ¿Quién nos genera esas ganas de odiar? ¿Quién nos genera esa gana de criticar, de murmurar? ¿Quién nos genera esas ganas de siempre vivir inconformes? Solamente Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás siempre coloca en nosotros ese malestar. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de él y y nosotros debemos entender que siendo el trabajo de él, nosotros no podemos bajar la guardia. Tenemos que entender que tenemos a nuestro Espíritu Santo que nos ayuda y nos recuerda constantemente que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y ese debe ser nuestra principal esperanza y debe ser nuestro principal pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos y entendemos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos libra y nos libró del pecado, y a través de su sangre nosotros podemos obtener el perdón, ese debe ser nuestro principal pensamiento. El pecado siempre trae consecuencias y Satanás está allí ¿para qué? Para siempre acusarnos. ¿Cómo comienza Satanás? Satanás comienza de 3 maneras. 1, dirige nuestra atención a un deseo o a una necesidad. ¿Qué sucedió en el jardín del Edén con Adán y Eva? ¿Qué le generó Satanás a Eva? Un deseo, ¿verdad? Le generó un deseo de tomar, ¿qué? De ese fruto prohibido. Y al no poder ella hacerlo, entonces se creó una necesidad. Y de esa manera él pudo engañarla. ¿Por qué? Porque él vino y le hizo como tergiversar la verdad, lo incluyó con mentira. ¿Y qué le dijo a Eva? Que no iba a morir. Entonces, que ella iba a conocer el bien y que iba a conocer el mal. Entonces, lo primero que hace Satanás en nuestra mente es que dirige nuestra atención a un deseo, a una necesidad. ¿Para qué? Para él poder abordarnos y poder entrar.
Utiliza las mismas tácticas del Edén, no son diferentes. Crea el deseo para que la gente se pueda descarrilar y se pueda perder en las cosas del Señor. También cuando, entonces dirige nuestro deseo a un deseo o a una necesidad. ¿Cuál es la otra estrategia que él utiliza? Satanás escoge el momento oportuno cuando nosotros estamos como débiles, decaídos o tenemos algún problema. ¿Qué hizo Satanás cuando el Señor tenía 40 días en ayuno? Él aprovechó el momento oportuno que nuestro Señor Jesucristo estaba débil y empezó a tentarlo. Nuestro Señor Jesucristo no cedió a la tentación. Nosotros podemos trabajar en conexión con Dios para nosotros no ceder y no caer en la tentación. Entonces, Satanás, ¿cómo trabaja? Utilizando el momento oportuno, utilizando cuando estamos con hambre, cuando estamos solos, cuando somos más vulnerables. Él sabe cuál es nuestro punto débil. Cuando estamos enojados, exhaustos, Él sabe cómo trabajarnos. Entonces, esta noche, mis queridos hermanos, quiero llevar a la reflexión de que cuando nos sentimos así, nosotros automáticamente debemos hacer como, no sé cómo podría decirlo que se pudiera entender, pero es así como un reseteo. O sea, cuando yo me doy cuenta de que estoy con baja la guardia, que cuando me doy cuenta que no estoy en mi mejor momento y que estoy débil y estoy desanimado, nosotros debemos automáticamente resetearnos y decir, ya vaya, un momentico, no podemos darle cabida al diablo. ¿Por qué? Porque darle cabida al diablo es permitir que él pueda entrar. Y cuando Satanás entra, ¿qué sucede? Sucede muchas cosas malas, que aquí viene el tercer punto que él utiliza. Viene el tercer punto que él utiliza. Crea duda en nuestra mente. Cuando existe la duda, entonces allí viene el problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando viene la duda, nosotros podemos lograr justificarnos ante el pecado. Si crea duda en la palabra de Dios, es sumamente peligroso, porque podemos tener la duda de una cosa y después avanzar y tener dudas en otras. ¿Por qué? Porque dimos cabida a que Satanás nos utilizara. A Satanás le encanta que nosotros caigamos en discusiones y llena nuestra mente de cosas de cosas malas, de cosas vacías, que no nos dan ningún beneficio en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que entender que nosotros solos no podemos, nosotros solos no estamos aptos para confrontar a Satanás. Entonces, teniendo eso presente, no podemos bajar la guardia. Y me gustó mucho un pensamiento que estaba dentro de dentro de este tema, que decía que todo lo que dice en la Biblia, todo lo que está en la Biblia, es parte de nuestra vida cotidiana. El Señor nos las transmitió y nosotros debemos ser obedientes. Y la parte que me encantó es que dice que la parte de la Biblia, ¿qué parte de la Biblia es obsoleta? A pesar de todos los años, de los 6.000 años que tenemos, de este 2022, que vemos que es una generación a nivel de tecnología y a nivel de todo, nosotros podemos ver que todo, absolutamente todo está en la Biblia. Lo pudimos ver en la lección pasada del sábado pasado. Todas las leyes, todo lo que estaba, ese procedimiento de cuando alguien tenía algún caso de homicidio, pues automáticamente tenía sus procedimientos y son prácticamente los ordenamientos jurídicos que nosotros en la actualidad tenemos. Entonces, la Biblia es nuestro espejo. La Biblia nos muestra
lo que es correcto y lo que no es correcto. Y la Biblia en todo momento nos refleja que ese adversario, el diablo, nos está constantemente trabajando, ¿no? Constantemente nos está trabajando para que nosotros pequemos. Dice que Satanás siempre ubicará según nuestros pensamientos sus tácticas. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos justificar y para que nosotros podamos retroceder y podamos pecar, para nosotros apartarnos de Dios y para que nosotros no alcancemos la salvación que tanto deseamos. Entonces, mis queridos hermanos, esta noche, este culto básicamente lo quiero llevar a reflexión de que toda la Biblia, en todo momento, el Señor nos ha manifestado y nos ha mostrado en qué situación de vulnerabilidad estamos nosotros. Nosotros tenemos un adversario que se llama el diablo y no es lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Entonces, toda nuestra vida espiritual y toda nuestra vida cristiana debemos de tener que la solicitud a Dios que nos ayude. Nosotros solos no podemos. Y no es una teoría. Satanás, desde que nosotros abrimos los ojos en la mañana, él nos está mandando pensamientos para que podamos estar en pensamientos en conexión con Dios o en pensamientos en conexión con todas las cosas del mundo. Si nosotros estamos débiles, debemos de pedir a Dios la ayuda. No podemos enfrentarlo solo, lo debemos enfrentar con la oración. Lo debemos enfrentar con ese pensamiento y esa mente abierta para que el Señor pueda habitar en cada uno de nuestros pensamientos. Y cuando nosotros nos estemos viendo debilitados, nos estemos viendo en problemas, nos estemos viendo decaídos y que de una u otra manera está satanando, nosotros tenemos que dar un stop y analizar lo que está sucediendo y volver nuevamente a hacer la solicitud a nuestro Dios que nos acompañe, que nos bendiga y que aparte a Satanás de todos nuestros caminos, para que nosotros cada día progresivamente podamos estar bien espiritualmente y Satanás no tenga cabida en nuestra mente. Ese es mi deseo en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que haya sido todo para la honra y gloria de Dios. Amén. Bueno, para culminar el culto de esta noche, vamos a hacerlo con el himno Yo te